La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigo por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Pues en esta sección que tenemos de cómo lo hizo, entrevistamos a jóvenes, normalmente gente que viene de los barrios populares y que hoy en día están en situaciones privilegiadas, diríamos así. En esta oportunidad tenemos como invitado al químico egresado de la UNI y que estudió en varios colegios del Perú. Vivía en Comas, su padre es policía, pero no solamente en Comas, en varios otros sitios que nos va a contar. Ingresó a la UNI y hoy se encuentra en la Universidad de Berkeley, en ese lugar Así. privilegiado, una ciudad intelectualmente bien elevada, cerca de San Francisco, un sueño de ciudad. Gracias Alfredo por aceptar esta entrevista. Buenos días, Modesto. Muchas gracias por la invitación para poder compartir un poco de lo que ha sido toda esta experiencia hasta el momento actual, ¿no? De estar cursando el doctorado en Berkeley. Bueno, entonces tú eres hijo de policía y como todo policía pues ha viajado prácticamente por todo el Perú. Tú entonces también has participado de esta experiencia. Así es. Bueno, ya desde muy niño, eh, que ya, bueno, tengo memoria, la primera ciudad en la que viví fue en Moquegua. Tenía aproximadamente unos 5 años. Luego, bueno, volvimos a Lima y luego estaba por Huánuco, estaba en Paucartambo, en Cusco, ya un poco mayor entre los 8 y los 10 años. Luego ya volví a Lima y creo que ya durante mi adolescencia ya me establecí completamente en Lima, ¿no? Viví en Los Estu- Olivos hasta los 17 años y de ahí nos mudamos a Comas. Bueno, hasta que salí de la casa de mis padres. o sea, tú eres Lima Norte. Lima Norte, cerca, bueno, cerca a la uni, ¿no? Eso, siempre que pasaba por ahí cuando era joven, cuando era un adolescente, mi sueño era que un día podría estar ahí dentro estudiando, ¿no? Pero para ese sueño, para que se cumpla, hay que hacer una serie de esfuerzos. ¿Qué esfuerzo hiciste tú para ingresar a la uni? ¿Cómo postulaste? ¿Cómo te preparaste? ¿En qué colegio estudiabas en ese momento? Bueno, entre el primero y cuarto de secundaria estudié en el colegio, en dos colegios básicamente. En el Alfredo Rebasa Costa, un colegio estatal, y en un colegio particular que estaba en Fiori, que ya no existe. Y bueno, el quinto año mi papá decidió probar suerte y tratar de darme digamos, la oportunidad de estar en un colegio particular y me puso en el colegio Trilce. Y la verdad que tanto cambio no me hizo bien. Yo no estaba bien preparado cuando salí del colegio y tuve que comenzar con la academia. Y bueno, entonces, Y ¿cuál es, digamos, tu día normal de preparación? Había que estudiar bastante. sí, yo me levantaba, bueno, antes de las 8 me levantaba a las 6:30 de la mañana y bueno, me preparaba mis cosas y me iba a la academia. En la academia tenía que estar a las 8 de la mañana, terminaba como a las 2 de la tarde, pero luego yo me quedaba en la biblioteca más que todo para estudiar, repasar lo que habíamos hecho en el día y estudiar un poco de letras, que era en lo que los alumnos que postulaban a la uni flaqueábamos mucho, ¿no? Cultura general, historia, esas eran las cosas que más nos costaba, creo, y a la que yo le dedicaba muchas horas. Claro, pues porque hay un examen de cultura general que le llamaban en mi época, ¿no? ¿Y cómo te fue en Exacto, el exacto. examen? ¿Te fue bien en cultura general La por lo menos? verdad, sí, mi historia hacia la uni fue un poco de persistencia, porque yo creo que debido a que durante la etapa escolar no recibí o quizás no lo tomé en el momento oportuno con la seriedad que requería, yo demoré aproximadamente unos 3 años en ingresar a la uni. Y llegó un momento incluso que varios familiares, no mis padres, no, externos me decían, oye, ¿cuánto tiempo más? ¿Vas a continuar?
pero yo ya salí del colegio a los 16 años, entonces como que todavía sentía que podía hacer el siguiente esfuerzo o continuar esforzándome. Te cuento que yo entré primero a la Universidad San Marcos, yo entré a matemáticas puras en San Marcos, estuve un año ahí, pero no me sentía que había realizado ese sueño que tenía. Entonces salí de San Marcos, simplemente dejé de estudiar y continué preparándome por mi cuenta, ya con todos los materiales que tenía y nadie sabía en mi familia, solo mis padres. Y le dije, voy a postular una vez más y en el 2010 consigo entrar a la uni. Ha sido un camino de mucha persistencia para entrar. Bueno, la mayoría de los estudiantes de la uni han hecho eso, ¿no? No, bastante persistencia. Y uno se Sí. pregunta, ¿por qué la uni? ¿Cuál es la imagen que tiene la uni en la mente de los jóvenes? Yo creo que la uni se percibe como, si no, es la universidad más exigente a nivel nacional. Al menos esa era mi percepción y creo que la que compartíamos con los distintos amigos que conseguimos entrar. Uno percibe la uni como aquello por lo que te tienes que esforzar mucho y que solo un pequeño grupo muy selecto va a conseguir entrar. Y entonces eso lo hace aún mucho más interesante y que nos pone en el camino para esforzarnos más, ¿no? Eso es lo que yo sentí y cuando ingresé fue uno de los momentos más felices, ¿no? De mi etapa académica. Claro, pero justamente es interesante porque los dos últimos presidentes que hemos tenido en el Perú son de la UNI también, ¿no? Vizcarra de la UNI y ahora Sagasti de la UNI. Así que, Exacto, en el pasado Belaunde también me parece que pasó por la escuela de ingenieros o algo bueno, así. sí, efectivamente, cuando yo postulé, eh, la imagen que teníamos, yo ingresé en 67, ¿no? Mm, Y antes de ello, cuando estaba en el colegio, decía, caramba, de la UNI sale un presidente, porque ya había sido presidente de la UNI. Hay un candidato a la presidencia, Samamé Bollo. Ha recibido la visita del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. Fue a dar una charla a la UNI. ¿Qué tal universidad? De que había una idea, así que la UNI tiene esa imagen. Y por supuesto, además, como es gratuita, ya hay mucha más gente que postula, ¿no? exacto, exacto. El plus de que sea pública. En realidad las mejores universidades en el mundo son públicas, ¿no? Eso nos da una idea de cómo los gobiernos deben soportar la educación pública para tener mejores sociedades, ¿no? Y dime, ¿y no se te ocurrió, por seguro que se te ocurrió, así, voy a postular a la escuela de oficiales de la policía? Bueno, mi abuelo, que también fue militar y luego policía, me presionaba constantemente para hacerlo. Mi padre no. A pesar de ser policía, oficial de policía, él siempre me dio mucha libertad para elegir lo que yo quería. Creo que en el fondo él no quería que yo sea policía, quería que vaya a la universidad, porque compartía ese sueño que yo tenía de querer entrar a la uni en ese momento, ¿no? Definitivamente nadie en ese momento imaginaba qué carrera iba a elegir, porque normalmente a la uni es más, digamos, tiene más oferta de escuelas de ingeniería, ¿no? Y uno piensa que va terminando estudiando ingeniería, pero yo nunca me incliné por la ingeniería, siempre estaba más inclinado hacia las ciencias naturales, ciencias exactas. ¿Y Al final es lo que elegí, ¿no? quién fue que te influyó en ese campo de las ciencias básicas? ¿Alguien en tu familia o te surgió en forma natural? Eh, No, bueno, mi madre es o fue profesora inicial y ella, bueno, ha sido mi primera maestra, ¿no? Ya está retirada, ya no enseña más hace muchos años, pero te puedo decir que con esas experiencias que compartí con mi mamá mientras me explicaba, por ejemplo, dentro de su conocimiento cómo funcionaban algunas cosas en la naturaleza, o puedo recordar muy bien que por el año 95 quizás hubo un eclipse solar y recuerdo cuando subimos a la azotea con mi mamá y ella me enseñó o trataba de mostrarme el eclipse pero reflejado en un balde con agua para no mirar directamente, ¿no? Y eso lo tengo muy bien grabado porque yo creo que todas esas cosas tan pequeñas
hicieron que yo me interese por los fenómenos de la naturaleza y por esas explicaciones fundamentales. Por eso es que nunca terminé estudiando ingeniería porque no me interesaba en realidad. Claro, bueno, algo así me ocurrió a mí. Ahora, en la uni, en química, ¿qué Sí. profesor te impresionó más en la química? Bueno, en la uni al final, la profesora que terminó siendo mi asesora de tesis, la doctora Ana Valderrama, que era relativamente una profesora joven porque ella volvía de Brasil con un doctorado en química inorgánica y sí puedo decir que ella tenía, digamos que, una dedicación por la investigación muy diferente a la de otros profesores que había conocido hasta ese momento y yo dije, bueno, definitivamente tengo que trabajar con ella para mi proyecto de tesis, ¿no? Entonces, ella sí tenía una actitud y una visión muy perseverante y muy profunda de la investigación en la escuela, ¿no? Al final me incliné trabajando con ella. Y luego pasaste a Sao Paulo, ¿cómo fue eso? Sí, lo que sucede es que a pesar de estar estudiando química, yo más o menos en el segundo año, el tercer año, eh, tuve un interés muy profundo por las ciencias biológicas y quería encontrar un área de investigación en la que pueda mezclar la biología y la química. Pasé a Cayetano Heredia a trabajar en el laboratorio del profesor Daniel Guerra como practicante ya profesional, casi cuando ya estaba prácticamente, había terminado la carrera. Y él tiene una idea de un proyecto que nace en su laboratorio y me ofrece ir a Sao Paulo como una pasantía, ¿no? Bueno, escribimos un proyecto, tuvimos financiamiento del Concitec, me voy a Sao Paulo por 3 meses a este laboratorio de nanotecnología, de microscopía electrónica que está en el Polo Tecnológico de Campinas. Y el proyecto pintaba bien, se veía que podría haber futuro y me ofrecen hacer la maestría ya y yo tenía que ahora postular, aplicar, tomar los exámenes. Es así que el 2016 regreso ya como estudiante de maestría hasta el 2018. Ya me establecí ahí. Ya, y con Daniel Guerra entonces tenías contacto con Carlos Bustamante en Berkeley, de forma natural, ¿no? Claro, en ese momento no, él tenía contacto activo con Carlos Bustamante, tiene todavía, pero en ese momento yo estaba establecido en Brasil completamente, haciendo mi maestría hasta que terminé, comenzamos a escribir el artículo y bueno, después estuve contratado ya como un- una especie de becario. Pero luego es que haciendo el trabajo de mi tesis o escribiendo el artículo nos damos cuenta que un chico en Berkeley, al que yo también conocía, que es Robert Sosa, estaba haciendo el mismo proyecto, pero utilizando las pinzas ópticas que tiene Carlos, ¿no? Como técnica estrella en su laboratorio. Y Carlos me ofrece, o nos ofrece a Daniel, a mi asesor en Brasil y a mí, a juntar todo el proyecto y escribir un artículo. La parte estructural venía de mi parte y la sección termodinámica venía de la parte de Robert Sosa, ¿no? Y decidimos juntarlo, pasa el tiempo y ahí es donde Carlos me ofrece ir a Berkeley, primero como invitado, como estudiante visitante y luego ya para hacer el doctorado, ¿no? Fue todo muy rápido, pasó eso en menos de un año. Sí. ¿Cuál es el financiamiento para hacer el doctorado en la Universidad de Berkeley para ti? Bueno, hay dos maneras de entrar a la Universidad de Berkeley. La primera es en la que uno postula, aplica, bueno, todos aplican, pero el financiamiento por el que tú luchas, digamos, el primer año es de parte de la universidad. La universidad te paga a ti el primer año y luego tú tienes que buscar un laboratorio que te acepte y ese laboratorio se encarga de financiarte durante todo el doctorado, los 5 años que restan. La otra manera es igual postulas, aplicas, pero en este caso si tienes un profesor que ya te invita, digamos, de antemano, como en mi caso fue Carlos y Eva Nogales también, que es otra profesora muy reconocida en Berkeley, ellos te financian desde el momento cero, te financian desde que entras al doctorado. La universidad ya no te financia ningún año, entonces estos laboratorios se encargan de ti hasta que culmines el doctorado. Ah, Eh, interesante eso. Ahora, Berkeley pues es una ciudad maravillosa. Eh, sí. Supongo que tienes ahí contacto con gente importante, famosa, ¿no?
Bueno, conozco, bueno, Carlos Bustamante y Eva Nogales son profesores muy famosos. He visto en algún momento a la que es premio Nobel de este año, a Jennifer Doudna. Creo que Jorge Bardales, que es un amigo, un buen amigo, también trabajó con ella. Y siempre ves, por ejemplo, Randy Chapman, que fue premio Nobel de Química también. La verdad es que te contaré que en Berkeley hay un estacionamiento para premios Nobel. Cuando uno está caminando por el edificio, nosotros trabajamos en el Stanley Hall, el edificio donde están todos estos departamentos, los distintos laboratorios. Hay una placa que dice estacionamiento para premios Nobel, para que podamos, o sea, hay tantos, ha habido tantos que ellos tienen un lugar para estacionarse. Bueno, sí, sí, yo me acuerdo, yo estuve en el Laboratorio Nacional de Berkeley un tiempo y Mm. ahí estaban en la playa estacional. En este caso estaba en el piso el nombre de los premios Nobel, ¿no? Cada uno con su Sí, nombre. sí, sí. Que muy curioso, bien Sí, es una interesante. universidad muy reconocida. Y La verdad es también un privilegio estar allá. también la vida cultural es bastante intensa, me acuerdo en Berkeley. Uno se paseaba por allí y encontraba de repente un avisito de un gran intelectual que va a dar una charla en la noche. Eso, bueno. ¿Y cuál es ahora tu tema de tesis? ¿Qué cosa estás haciendo? Bueno, como yo empecé un año antes, digamos, entre el 2019 y 20, yo estuve como invitado. Oficialmente el doctorado lo he iniciado recién en agosto del 2020, pero ya he estado en un proyecto que es el acoplamiento entre la transcripción y la traducción genética. Se sabe que en bacterias la transcripción, que es pasar de ADN a ARN, es llevada a cabo por una enzima específica, mientras que la parte de la traducción, que es pasar de ARN a proteínas, es llevada a cabo por otra enzima. En bacterias estas dos enzimas están físicamente conectadas o físicamente acopladas, temporalmente también acopladas, y lo que estamos viendo es tratar de resolver la estructura de este complejo enorme, ¿no? Entre dos La proteínas. fábrica la fábrica de proteínas. Exacto, Y tú exacto. como, tú que eres entonces un bioquímico en cierta manera, bueno, eres un bioquímico, ¿qué sensación te da este hecho de que finalmente la vida es pura química? Bueno, la verdad es que es impresionante cómo las maquinarias moleculares pueden llevar a cabo su función con tanta especificidad y con tanta eficiencia, ¿no? Y que además sus funciones están relacionadas directamente a la estructura atómica que éstas tienen. Si nosotros cambiamos un simple aminoácido, un simple par de base, podemos llevar errores a esas maquinarias y desencadenar enfermedades de distintos tipos, por ejemplo, ¿no? Porque Una, estas ya no serían tan eficientes ni tan efectivas, ¿no? claro, un cambio de una simple palabra, una letra en realidad, ¿no? Del ADN puede causar, por ejemplo, la ceguera, por así decirlo. Exacto, sí, puede Impresionante. desencadenar en producir proteínas que no sirvan para, por ejemplo, la hemoglobina, que no puede llevar más el oxígeno, entonces eso desencadena en un tipo de anemia, por ejemplo. Y cuando uno va a ver el error que existió fue, como tú dices, el error en un simple par de base o en un par de letras, la cual desencadenó en que el mensaje no llegara correctamente y al final vemos estos efectos adversos, ¿no? Es increíble en realidad. Y hoy en día con esta historia del COVID-19 que nos tiene muy preocupados, se habla de posibles mutaciones, porque algunos animales están siendo contagiados, dicen de repente va a mutar y regresar al ser humano, de modo que esto no es el fin, es un proceso largo, y todo eso puede ser explicado por la bioquímica, ¿no? Sí, por la bioquímica y en realidad por la biología estructural, que es el área en el que yo en realidad me desenvuelvo, porque estudiamos las estructuras atómicas de las diferentes máquinas moleculares, incluso de los virus también, o de partes de virus que interaccionan con las células hospederas. Entonces, ahí está, digamos, o esa es un área fundamental para poder entender los distintos mecanismos de infección o de cómo combatir esas enfermedades.
Bien interesante. Dime, Alfredo, ¿y cómo ven los jóvenes que tú conoces allá en Berkeley y en Estados Unidos, en Sao Paulo, esta dificultad que parece haber para regresar al Perú? La mayoría, digamos, ve posibilidad de regresar al Perú o simplemente ya están buscando la forma de quedarse en los países donde están estudiando. Es variada la percepción, pero te puedo decir que la mayoría quiere quedarse o buscar nuevos rumbos en países desarrollados. eh, y desde esas posiciones ayudar al Perú para que más jóvenes puedan hacer sus posgrados en el extranjero, ¿no? En laboratorios de primer mundo, tal como lo hizo Carlos Bustamante, ¿no? Como lo hacen muchos peruanos. No porque no se quiera volver al Perú, cada vez que yo vengo al Perú a mí me encanta estar acá. El problema es que, como tú dices, no encuentras una posición para seguir desarrollando la investigación que tú has pasado años preparándote, ¿no? No existen los laboratorios, no existe la disposición de las universidades y no sé si del gobierno para crear estos laboratorios de alta tecnología, ¿no? Y en ese Eh, sentido, Simplemente no hay puestos. eh, La UNI hace 6 años que no tiene nombramientos, no tiene concurso para profesores. O sea, no exacto, solamente no hay máquinas, sino no hay puesto de trabajo. exacto, no se crea la oportunidad, ¿no? Estas becas, por ejemplo, que existen del Pronavec o del Concitec, que creo que te becan para estudiar en universidades del primer mundo una vez que has sido aceptado, ¿no? Te dan el financiamiento, pero me parece que hay una condición que debes volver luego. Bueno, en mi caso no es así porque mi beca es distinta, pero yo me pregunto a dónde vuelves, ¿no? En dónde te insertas. Digamos que si has hecho un doctorado como el que estoy haciendo yo en física de partículas, a dónde vienes a insertarte aquí, ¿no? O si has trabajado con laboratorios de alta tecnología, como con microscopios electrónicos, con lo que trabajamos nosotros, aquí no existe ese laboratorio y como dices, no existe ni siquiera la posición para insertarte. O sea, Bueno, es pero de todas imposible. maneras, conociendo a ustedes, los jóvenes que están por todo el mundo, eh, yo me atrevo a decir, no sé cuál es tu sentimiento, que la carrera de la física es la mejor oportunidad para conquistar el mundo. En el Perú, los jóvenes, si, se, si escogen la carrera de ciencias, tienen muchas oportunidades. ¿Eso es válido o es un sueño? No, es totalmente válido. Lo que pasa es que creo que a pesar de que ha mejorado en los últimos años, la sociedad no es consciente de eso en nuestro país. Usualmente cada vez que uno elige ciencias exactas o naturales te dicen, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Pero lo que no se dan cuenta es que ese es el mundo que está lleno de oportunidades. Oportunidades hay demasiadas. Lo que pasa es que están fuera del Perú. Normalmente las mejores están fuera del Perú. Y están ahí, hay que ir a buscarlas nada más y esforzarse para alcanzarlas, ¿no? A ver, para finalizar la entrevista, espero que sigamos en comunicación. ¿Cómo sería tu discurso, por así decirlo, hacia los jóvenes de Lima Norte que están en el colegio? ¿Qué les dirías para promoverlos en la mente Les la idea diría de la que, ciencia? bueno, las ciencias en general conforman un mundo maravilloso. Los animo a todos aquellos que tienen un ápice de interés por la ciencia que ahonden más en ese sentimiento y que en algún momento puedan dedicarse a esto como una carrera profesional y que el mundo está lleno de oportunidades para aquellas personas que decidimos seguir a las ciencias naturales como carrera, ¿no? Es simplemente hay que esforzarse bastante, pero se puede conseguir y siempre los que estamos aquí afuera, o los que hemos tenido contacto con personas que estamos aquí afuera, podemos ayudar en lo que nos sea posible para que más jóvenes puedan seguir saliendo del Perú y insertarse en los laboratorios del primer mundo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por tus palabras. Espero que los jóvenes comprendan bien la profundidad de tu mensaje y aprovechen. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Modesto, por la oportunidad. Que te vaya muy bien. Estamos en contacto. Muy bien. Hasta Bueno, luego. y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. La ciencia es el futuro.
Sin ciencia no hay futuro.